El polígono industrial amanecía con una luz gris que parecía no decidirse entre la niebla y la lluvia. Las naves eran cajas sin rostro, números pintados a brocha sobre puertas metálicas. Javier aparcó lejos de la cámara del portón y caminó con el cuello del abrigo levantado. En el bolsillo interior, la llave Z pesaba como una piedra mojada. El pasillo de los trasteros olía a cartón húmedo y a lejía. Cada puerta idéntica salvo la suya 14. Z grabado a punzón en la chapa, como una broma privada. La cerradura giró sin resistencia. Dentro, un encendido automático de tubo lanzó una luz fría, verdosa. El espacio era pequeño, ordenado con una pulcritud ajena al polvo del resto. En la pared del fondo, un tablero de corcho con fotografías clavadas con chinchetas Bacchus, matrículas, planus gemuelis. En el centro, una foto suya tomada desde lejos, entrando a su portal con una bolsa de pan. Acima, a rotulador, puntual, 7:42. En la mesa plegable había una carpeta negra con el mismo símbolo del círculo cruzado en relieve. Dentro, un móvil sin marca, un juego de precintos nuevos, 2 tarjetas magnéticas, un sobre con billetes y una nota breve en prueba de lealtad a un camión gris. Matrícula 7397, LLKAN, acompañar hasta área de servicio, la Safor, las 10:30 de la noche sin desvíos. Sin policía, Z. Javier dejó el sobre. El fluorescente del techo zumbaba como un mosquito encerrado. A la izquierda, sobre un estante, un pequeño disco duro etiquetado TUR. Y andudó. Lo tomó. En el lomo, a bolígrafo fino, otros nombres Analfan Lázaron Marean. No sabía si era un archivo muerto o un anzuelo. Lo guardó en la chaqueta. Antes de salir, notó el ojo negro de una microcámara en la esquina del techo. No estaba oculta. Estaba ahí para que la viera. Levantó el móvil sin marca. Low, en una única aplicación, fondo blanco, una frase que parpadeaba. Listo. Javier no escribió. Apagó el móvil, cerró la puerta y guardó la llave. El pasillo volvió a oler a cartón y a mentira. El hospital tenía paredes nuevas y sillas incómodas. En la planta 4, Alberto parecía más pálido bajo el fluorescente que en la foto que había recibido. La ceja suturada le daba un aire de boxeador viejo. Cuando vio a Javier, hizo un gesto mínimo con la mano. «Llegas tarde», murmuró. «Estoy aquí, joder», respondió Javier, arrastrando la silla. «Traigo tu pendrive conmigo, ya lo vi». Alberto entornó los ojos. «¿Vas a usarlo o vas a esperar a que te usen del todo?» Javier bajó la voz. «Necesito a alguien dentro que no esté comprado en mí. Dejaste un nombre». «Sanz», dijo Alberto en asuntos internos. «No es amigo, pero no lo he visto en los brindis. ¿Confías?» «Lo justo para dudar menos que del resto». «Dale la phrase. La balanza no pesa. Si el plato está roto, si no reacciona, te levantas y te vas». La enfermera de turno entró a revisar una vía. Tenía manos suaves y ojos atentos, demasiado atentos. Cuando salió, Alberto apretó el puño bajo la sábana. «No vuelvas a venir a la misma hora», susurró. «Aquí también entran y salen sin mirar carnés». Javier estrechó su mano, huesuda, caliente. «Aguanta». «Yo aguanté anoche», sonrió con amargura. «Tate». Isabel estaba guardando ropa en una bolsa cuando Javier llegó. «No me voy», dijo ella antes de que él hablara. «Pero voy a estar preparada por si tenemos que salir ya». «La huida los excita», respondió Javier. «Quieren vernos correr». «¿Y tú qué quieres?», preguntó ella sin levantar la voz. «¿Ser uno de ellos o morirte intentando no serlo?». Lucía apareció con la mochila a un hombro. «Voy a estudiar fuera», mintió. «Mal». «Estudias aquí», dijo Javier, con la puerta cerrada. «Y si alguien extraño llama, no abres». Lucía se cruzó de brazos. «Si te vas a convertir en carcelero, al menos trae la llave de las esposas
Daniel tosió en el pasillo. Estaba mejor de la fiebre, pero caminaba con la somnolencia de los niños largos. Javier lo abrazó un segundo más de lo normal. Esta noche llegó tarde. Isabel no preguntó a dónde. Lo despedían dos miradas distintas, una de hielo, otra de miedo. Sanz propuso un lugar ruidoso. El mercado central vibraba a mediodía como un panal en cuchillos golpeando tablas. Vendedores cantando ofertas. Turistas probando aceitunas como si masticaran un país. Se sentaron junto a un puesto de salazones. Sanz era un hombre de manos grandes, corbata floja y barba corta. Parecía un profesor cansado más que un policía. Señor Morales, dijo, sin alargar la mano, ¿qué desea comprar? Javier respiró y soltó la frase. La balanza no pesa si el plato está roto. Sanz no parpadeó. Depende de quién rompa el plato, respondió. ¿Qué trae? Javier deslizó una tarjeta con la copia del contenido del pendrive de Alberto. No, el original. Una copia parcial. Aprendía a dosificar la verdad. Nombres, voces, fechas, mi firma manchada. ¿Y por qué yo? Porque todavía no he visto tu cara en un brindis. Sanz sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa alegre. Le advierto, Ansi entro hasta el fondo, no hago medianías, y los suyos caerán con los otros si tocan las mismas cuerdas. Los míos comen en mi mesa, dijo Javier. Los otros comen de mí. Sanz guardó la tarjeta en un bolsillo interior. No use el teléfono en las próximas 48 horas, y si le mandan a acompañar un camión, no lo acompañe. No siempre él no está en mi mano, pues ponga la mano encima del no y aguante. Nos vemos cuando ya no me necesite. A las 9:58 de la noche, el camión gris esperaba en una explanada del puerto, motor encendido como un animal impaciente. El conductor masticaba chicle con desgana. ¿Tú eres el seguro? Soy el que se sienta al lado, respondió Javier subiendo. El móvil sin marca vibró en su bolsillo. Lo encendió. Otra vez. Una sola frase que la tía envía. Ok al llegar. No tenía teclado. Solo ok. En una obediencia encapsulada, el puerto se quedó atrás como un paisaje en negativo. Autopista, señales verdes, camiones nocturnos con faros que parecían voluntad descansada. El conductor habló de fútbol y de una ex mujer que había aprendido a olvidar. Javier asentía a destiempo. En la área de servicio, la Safor, el camión estacionó junto a otros dos y un turismo oscuro se colocó a 3 plazas perpendicular. Un hombre bajó, gorra calada, cazadora, miró el contenedor, no a los hombres. 3 minutos. Han 4. Nadie habló con Javier. No debía existir. Han solo enviaría ok. Luego sería humo. Cuando el conductor fue al baño, Javier salió a estirar las piernas. En el cristal de la tienda 24 horas se reflejó un detalle mínimo. El hombre de la gorra llevaba el anillo con el círculo cruzado. Se miró a sí mismo reflejado junto a él, 2 sombras compartiendo una marca que no era suya. La náusea le subió a la garganta. Volvió a la cabina. En el móvil vibró. Ok. No contestó. Miró el reloj. A las 10:31 de la noche, en 1 minuto. Tarde en otro. En el turismo arrancó y desapareció sin faros, como un pez que conoce otro río. El conductor volvió con un café y una bolsa de patatas. Le damos. Cuando por fin salieron de la gasolinera, Javier escribió en el móvil del trastero la única palabra posible. Ok. Sintió que se tatuaba un sí en algún sitio del que no podrían borrarlo nunca. A medio camino, aprovechó un desvío por obras para mandar un mensaje mudo. Encendió y apagó el intermitente izquierdo 3 veces seguidas. Una pausa, otras 3. Alberto le había explicado el código viejo de los camioneros cuando querían avisar de un control más adelante. Si Sanz estaba donde debía, entendería. Media hora después, un panel luminoso anunció control aleatorio de transporte a Noes. El conductor insultó a media familia de administrativos
sin despegar las manos del volante. «Mierda de sorteos», gruñó. 2 agentes dieron el alto a un camión detrás. El suyo pasó como si una mano invisible hubiera levantado la barrera. Sanz no estaba allí. O no era su noche. La autopista se hizo larga como un pensamiento fijo. Javier imaginó a Isabel doblando ropa que no usaría, a Lucía con los auriculares puestos intentando no escuchar la casa, a Daniel soñando goles que no sabía que marcaban otros. Apretó los dientes para no convertir esos pensamientos en preguntas. De madrugada, dejó al camión en un descampado junto a un descarriladero de tierra roja. Un hombre tomó fotos del contenedor, otra vez sin mirar a nadie. Javier envió OK por segunda vez. El móvil respondió con un emoji de pulgar que le pareció obsceno. Después, la pantalla se puso en negro por sí sola y no volvió a encender. En casa, Isabel no dormía. Tenía ese cansancio despierto de las madres que no pueden cerrar los ojos sin abrir otra puerta. «¿Y bien?», preguntó, sin ganas de la respuesta. «Estoy aquí», dijo Javier, y se escuchó como si viniera de otra casa. Dejó el disco duro TUR y sobre la mesa del comedor. Isabel lo miró con sospecha. «Y eso no lo sé», dijo Javier con honestidad, «pero quiero saberlo antes que ellos». Conectaron el TUR y al portátil viejo que Javier usaba para pedir citas médicas y pagar impuestos. La carpeta principal tenía un árbol de subcarpetas por años, luego por meses, luego por nombres en clave, operaciones con listas, contactos con teléfonos, fotos, matrículas, contratos apócrifos de empresas pantalla, nombres que no habían salido en ninguna charla en concejales, un abogado de sonrisa televisada, un periodista de sucesos. Murat aparecía en fotos con todos. «Esto es gasolina», dijo Isabel, con la respiración corta. «Y tú estás fumando encima». «Esto es aire», corrigió Javier. «Y llevamos una semana bajo el agua». En una subcarpeta, un documento titulado Zafiro listaba Caidaus, Ausei PTA, Veli y Esi, cabezas de turco prevista, nombres baratos para entregar si la prensa olía sangre. Al final de la lista, un apartado llamado Recurso N. Al abrirlo, una foto suya, primer plano mal iluminado, tomada desde el asiento del copiloto de su propio coche. Al pie, su nombre completo y el cargo: Javier Morales, aduanas. Variable en lealtad, presión familiar. Útil hasta rotura. Isabel se sentó despacio. «Te tienen escrito y pretenden escribir el final también». El documento incluía una fecha junto a su nombre en reemplazo en semana 28. Faltaban 3 semanas. Si no servía, lo convertirían en caída aceptable. Una pieza que cae para que el tablero parezca justo. «¿Vas a llevar eso a la policía?», preguntó Isabel. «A Sansansín no está comprado. Nos da una ventana». «¿Y si sí? Entonces no habrá ventanas, han solo paredes». A las 10 de la mañana, Murat llamó al timbre con esa confianza del que nunca espera respuesta negativa. Javier no abrió a Murat. Insistió. Isabel se acercó al portero automático. «No es buen momento», dijo ella. «Para la familia siempre es buen momento», contestó Murat con voz de anuncio. Javier apretó el botón de abrir. Murat subió con una bolsa de dulces y su traje demasiado ajustado. Echó un vistazo a la mesa del comedor, como quien huele una fruta antes de comprarla. «He venido a hablar de negocios», dijo, dejando la bolsa. «Ortega está satisfecho, pero lo de anoche no te lo perdona cualquiera». «Yo no hice nada anoche», mintió Javier. «Ni yo», dijo Murat, sonriendo como quien admite un pecado menor. Se acercó al portátil y pasó los dedos por el borde de la pantalla, sin tocar las teclas. «La tecnología es una maravilla. Todo queda. Tuesday, todo se recupera otra vez». «¿Para qué has venido?», cortó Javier. «Para decirte que te quieren ascender». Isabel soltó una risa seca. «¿A qué? ¿A cadáver? ¿A coordinador de muelle?», siguió Murat, ignorándola. «Más dinero, menos calor en la espalda. El jefe
Está cansado. Quiere a alguien de confianza. Javier vio el anillo, el símbolo, vio la contabilidad. El zafiro envió la palabra reemplazo. Dile al jefe que todavía sé sumar, respondió, y que mi firma no compra chalecos antibalas. Murat ladeó la cabeza. Por eso me gustas, cuñado, porque no sabes perder, y tú por eso me das asco, porque nunca jugaste limpio. Murat dejó la bolsa de dulces sobre la mesa como un chiste de mal gusto. Piénsalo, la familia primero siempre. El mensaje de Sanz llegó a las 1:07 de la tarde, las 3:30 de la tarde, aparcamiento del río, plataforma B, no teléfono después. Javier guardó el TUR ya en una mochila, duplicó 2 carpetas a una tarjeta y la escondió en el doble fondo de una caja de herramientas. Isabel lo miraba hacer como si viera por primera vez a un hombre que sabía preparar una huida sin carretera. Si no vuelves a las 5, me voy con los niños, dijo ella. Si no vuelvo, te llamarán antes de que puedas cerrar la puerta, respondió Javier. En el aparcamiento del río, el viento llevaba olor a agua estancada y a metal caliente. Sanz estaba en un coche gris, sin distintivos. Subió las ventanillas al verlo acercarse. Solo, dijo Javier, mostrando las palmas. ¿Trae algo? Javier le entregó la mochila. Sanz la abrió, miró por encima el árbol de carpetas. No preguntó nada. Esto no es un caso, dijo. Esto es una guerra. Si doy un paso, me quitan el suelo. A mí ya me lo quitaron, respondió Javier Anaga el suyo. Sanz lo miró largo rato, como si quisiera sopesar si aquel hombre estaba hecho de madera quebradiza o de algo que, al arder, ilumina. Esta tarde habrá movimiento en el puerto, dijo. No sé de cuándo, pero si alguien cae, que no sea usted. Si caigo yo, no se entera nadie. Si cae usted con esto, se enteran demasiado. A las 5:02 de la tarde, cuando Javier volvía a casa, 2 motos se cruzaron a la vez en la rotonda de la avenida. El coche frenó. La primera moto golpeó el parachoques. La segunda lo encerró contra el bordillo. Los cascos negros, los guantes, el silencio. El de la derecha levantó la visera. Era el hombre de la gorra de la Safor. Sin gorra ahora, con ojos amables. Señor Morales, dijo, esto de andar por su cuenta cansa. Nosotros ofrecemos herramientas, usted piedras. No tengo manos para las 2 cosas, respondió Javier. Tiene manos para apretar un gatillo si hace falta, dijo el otro, sonriendo como si contara un secreto blanco. No fuerce la puntería. Se apartaron con suavidad, como si hubieran sido una cortina. Javier siguió conduciendo con los dedos helados. El volante, un animal ajeno. En el retrovisor la ciudad parecía un mapa que alguien desdibujaba con saliva. La puerta del piso estaba entornada. Javier la empujó con el corazón en la boca. Isabel, la casa olía a naranja y a café frío. En la mesa, una nota escrita con la caligrafía de su mujer, Ané, llevado a Dani a casa de mamá, vuelvo en 1 hora. Lucía dijo que iba a por apuntes. Llámame cuando entres. Y Javier marcó a móvil apagado. Marcó a Lucián apagado. Recorrió las habitaciones sin saber qué buscaba. En el suelo del pasillo, un pendiente de Lucián, el pequeño aro de plata que llevaba desde los 15, lo recogió del suelo como quien recoge una mentira que no encaja. El portero automático sonó en doble pitido. Javier bajó sin coger abrigo. En el buzón, otro sobre blanco. Dentro, una sola fotografía en la mesa de su comedor de hoy, con el disco TURIA abierto. En la esquina, un dedo ajeno señalaba una carpeta llamada Zafiro al reverso. Con bolígrafo azul aprende a elegir. Esta noche, las 10 de la noche, Andarsen a norte. Ben Solón trae el TURIA en la familia. Primero Javier apretó el borde del sobre hasta doblarlo. El aire le entraba a golpes.
Miró hacia la calle como si alguien pudiera ofrecerle un camino que no fuese un círculo. Volvió arriba, abrió el armario del pasillo y sacó la caja de herramientas. Dejó el TUR y adentro de la mochila, pero la tarjeta duplicada la escondió en el bolsillo interior de la gabardina. Colocó la caja otra vez en su sitio, como si fuese una carta bajo la manga que no sabía barajar. Se sentó en la silla de la cocina. Frente a él, el pendiente de Lucía brillaba con una luz propia que no venía de ninguna lámpara. La familia primero, repitió en voz baja, sin saber si era una promesa, una amenaza o una tumba. El reloj marcó las 20:14. Quedaban menos de 2 horas para elegir si seguía siendo un hombre con miedo o un hombre con un miedo distinto. Se levantó sin hacer ruido. Ann cogió la mochila, apagó las luces, cerró la puerta con una suavidad que parecía criminal. En el relano, el eco de sus pasos le devolvió una certeza que ni él quería admitir a alguien más. Bajaba tras él, a una distancia exacta, como si el edificio tuviera memoria de sus movimientos. En el portal el espejo volvió a mostrarle a ese desconocido de la noche anterior. Esta vez, sin embargo, el desconocido miró primero. Javier salió a la calle. La ciudad, otra vez, fingía inocencia. Y el puerto, allá al fondo, respiraba despacio, como un animal que decide a qué hora morder. A las 9:56 de la noche, la dársena norte parecía otra ciudad. El viento traía sal y óxido, y las luces de sodio convertían el agua en láminas de cobre. Javier aparcó lejos, bajo una farola intermitente. Llevaba la mochila con TUR, ya colgando del hombro y la gabardina cerrada. En el bolsillo interior, la tarjeta duplicada le rozaba el pecho como un segundo pulso. Caminó hasta el borde del muelle. Allí, un contenedor azul sin marcas hacía de pared contra el viento. A su izquierda, el rastro de una colilla aún humeante. Heladérica. El reflejo de luces lejanas de un pesquero que se adentraba hacia la boca del puerto. Puntual, dijo una voz detrás de Elan Ortega. Salió de la sombra, como si la sombra le perteneciera. Llevaba un abrigo claro y guantes finos. Murat apareció un segundo después. Sonrisa de anuncio, manos en los bolsillos. Javier notó otra presencia sin verla en el jefe de aduanas, apoyado en el contenedor, observando con esa calma de quien cree tener el tablero contado. «Traes lo que es de todos», dijo Ortega, como si dictaran bien. Javier ajustó la mochila en el hombro y no se movió. «Primero, mi familia. Quiero una prueba de que Lucía está bien». Murat chasqueó la lengua. Divertido, sacó del bolsillo el pendiente de aro que Javier había recogido horas antes del pasillo. «Está donde deben estar las niñas a estas horas, lejos de los problemas de los mayores». «Devuelve los juguetes, cuñado». Javier apretó la mandíbula. Dio 2 pasos hacia ellos. «No vuelvas a tocar a mi hija». El jefe de aduanas levantó una mano conciliador. «Señor Morales, nadie quiere tocar a nadie. Esto es gestión de riesgos. Usted trae ese disco. Nosotros le devolvemos el equilibrio». «Equilibrio», repitió Javier. «¿Es así como lo llaman ahora?» Javier dejó la mochila en el suelo, entre ellos, sin alejarla de su pie. «Hay copias», dijo. «Si me caigo, se envían solas». «No soy tan estúpido». Ortega sonrió como se sonríe a un niño testarudo. «Las copias tienen costumbre de caerse con sus dueños, e Internet se estropea en los días más tontos. Ya lo sabe». Aún así, intervino el jefe. «Valoramos la confianza. Has demostrado utilidad. Podemos limpiar tu firma de los registros y darte margen. Un despacho nuevo, un sueldo limpio por 1 año. Nadie es perfecto, Morales. Lo importante es que no seas visible». Murat se inclinó hacia el confident. «Acepta, Jodar. Nadie te va a escribir estatutos morales. Coge el despacho, coge el dinero y por la familia». Se tocó el pecho. «Yo te cubro».
Javier los miró uno por uno. El viento le traía olor a gasolina y a algas podridas. Pensó en Dani tosido en la noche, en Isabel con la bolsa de ropa abierta, en Lucía con el móvil boca abajo, fingiendo que nada le rozaba. «Tengo otra propuesta», dijo al fin. «¿Me dais a mi hija ahora? Y nos olvidamos todos de todos». «No funciona así», dijo Ortega, sin tono. Entonces Javier señaló la mochila. «No hay intercambio». El jefe dio un paso, suave, y miró a Ortega con una pregunta muda. Ortega negó con un gesto mínimo. Murat se encogió de hombros como si pidiera música. «A ver, Morales», dijo Ortega con voz de profesor cansado. «Sabemos que duplicaste cosa. Sabemos lo del USB de tu amigo. Sabemos que te viste con Sanz y aún así estás aquí. Eso se llama miedo con vocación de decencia. Al utilísimo, pero el miedo hay que afinarlo». Chasqueó los dedos. Desde detrás del contenedor surgieron dos hombres. Uno sujetaba un teléfono. Pulsó algo. Un vídeo ocupó la pantalla de Lucía, sentada en el asiento trasero de un coche, los ojos abiertos como platos, la boca tapada con cinta gris. El plano era fijo, temblor leve, se oía música de radio de fondo. No lloraba, miraba al objetivo, como si fuera una puerta. «Está bien», dijo Ortega respirando, «pero el aire tiene precio. Entregas TURIA y la dejas respirar en su habitación esta misma noche. Lo contrario es el contrario. A las 10:10 de la noche dejo de ser paciente». Javier tragó saliva y sintió la lengua áspera. Miró el reloj. A las 10:06 de la noche. El tiempo era una piedra bajando por una cuesta. Javier levantó las manos despacio. «De acuerdo». Se agachó, abrió la mochila y sacó el disco TURIE. Las uñas le rozaron el borde de la tarjeta duplicada en el bolsillo. Se obligó a no mirar. Mantuvo la respiración hasta notar la vieja punzada en las costillas en un recuerdo de juventud, de haber corrido sin saber hacia dónde. «Déjalo ahí», ordenó el jefe, señalando un palé de madera. Javier lo apoyó con mimo, como se deja a un niño dormido. «Ahora suelta el vídeo», dijo. «Quiero verla salir del coche. Quiero escuchar su voz». «Primero, confirmación», dijo Ortega con suavidad en contraseña. Javier dudó. Ortega disfrutó un segundo y añadió: «No te preocupes, no la sabes, la sé yo». Se volvió hacia el jefe. «Proceda». El jefe sacó un lector portátil de discos, lo conectó a su móvil y enchufó TURIA con la naturalidad de quien abre una caja de zapatos. La pantalla hizo desfilar carpetas. Ortega inclinó la cabeza como un gato satisfecho. Javier dio un paso atrás. En el bolsillo rozó la tarjeta duplicada con el canto del dedo. Las 10:08 de la noche, la radio del puerto, a lo lejos, rompió en un estallido de voces superpuestas. Javier no entendió el contenido. Si el tono a la alarma sincera, gente corriendo, protocolos que se atropellan. Un pitido continuo siguió a la ráfaga. Ortega levantó la vista, molesto. «¿Qué pasa ahora?» El jefe frunció el ceño. Consultó la pantalla secundaria. «Arco en muelle 3 Otra aleatoria». Sonrió torcido. «Casualidades». Murat chasqueó la lengua, mirando a Javier. «¿Tú?» «¿Yo qué?», dijo Javier. «Respiro mal». El hombre del vídeo tocó el teléfono. La imagen cambió. Lucía con la cinta despegada, respirando hondo, ojos enrojecidos, la boca reseca. «Dígale algo», ordenó Ortega. «Lucía», dijo Javier, la voz saliéndole más baja de lo esperado. «Estoy aquí», en voz alta. «Estoy aquí». Ella movió la cabeza, mínima, como si hubiera distinguido su latido en la línea. «Muy bien», dijo Ortega. «Ahora, final feliz, te vas a casa. Esperas mi llamada. Y mañana te sientas con el jefe para aclarar cómo se archiva lo que molesta. Y de tu hija, te olvidas tú, porque de ella nos ocupamos nosotros de momento». Javier notó cómo la furia se le subía por la espalda como una fiebre. «¿Dijiste que hoy volvía a su cama?»,
Dije que hoy podía volver. Las condiciones cambian con el tiempo, y el tiempo, ya lo sabes, corre cuando alguien juega arco a deshora. La radio del puerto estalló otra vez. Más cercan sirenas en un vehículo pasó al fondo. Rápido, el viento cambió, trayendo el olor más agrio del combustible derramado. Las 10:09 de la noche, Javier alargó la mano hacia el TURIA. Voy a guardarlo hasta que la vea salir del coche. Ni un milímetro, dijo el jefe, dejando la mano encima del disco, como si fuese un perro adormilado. Un paso más y acabas en el agua. Murat sacó algo del bolsillo, un juego de llaves con un llavero de plástico rojo. Las agitó. ¿Sabes qué coche abre esto? Sonrió en uno igual al mío. Javier dio 2 pasos hacia atrás y alzó las manos de nuevo. De acuerdo, se tocó el bolsillo interior con un gesto ensayado, como si buscara tabaco. ¿Puedo fumar? No fumes aquí, dijo Ortega, fastidiado. Hey, vapors. Entonces permíteme beber agua, dijo Javier, sacando una petaca metálica que había metido en la gabardina. Se la llevó a la boca, inclinó la cabeza y dejó que la tarjeta duplicada resbalara del bolsillo hasta la mano, tapada por el gesto. La deslizó dentro de la petaca. El metal hizo un clic leve. Nadie miraba sus manos. Todos miraban el disco. Bien, dijo Ortega. Nos llamas cuando llegues. Si te parara alguien, recuerdas no sabes nada. No sabías nada la semana pasada. Menos ahora. Javier asintió, agarró la mochila vacía y retrocedió sin girarse. Morales, dijo Murat, canturreando a veces, me caes bien. A veces, me das pena. A mí me pasa al revés contigo, dijo Javier. A veces no te veo. Javier caminó de espaldas 10 metros y luego echó a correr. No miró si alguien lo seguía. La farola intermitente lo bañó de sombras a parpadeos. Abrió el coche, tiró la mochila al asiento del copiloto y salió como si el asfalto fuera arena movediza. En la rotonda, un control policial lo obligó a frenar. 2 agentes lo hicieron pasar. En el tercero, Sanz lo reconoció con un gesto casi invisible. Se llevó un dedo al pómulo, como rascándose en una señal. Javier no supo si significaba bien o a media. Documentación, pidió el agente de la izquierda, ajeno al gesto. Javier se la dio, le temblaba el pulso. El agente comprobó, devolvió, sin preguntas. Buena noche. Ojalá, dijo Javier sin darse cuenta. En la primera gasolinera, aparcó detrás de la tienda. Secó la petaca, desenroscó el tapón y volcó la tarjeta en su mano. La guardó en el forro del cinturón. Bajo la hebilla respiró hondo. Se lavó la cara en el baño con agua fría hasta que le dolió la piel. Volvió al coche y marcó el número de Lucía en apagado. Marcó a Isabela en apagado. El mundo se le encogió hasta la cabina. Al llegar al portal, subió de 2 en 2 los escalones. La puerta del piso, otra vez entornada. Isabel, su voz se quebró. Lucía. La casa olía a perfume de Lucía y a algo más, metal, tinta, una leve quemadura. En la cocina, sobre la mesa, otro sobre, dentro, una llave de coche con llavero rojo, igual al que Murat había agitado, y un papel doblado, en Plaza Mina. Sótano -2 en las 11 de la noche. Ben solo. Trae el vacío, repitió Javier en voz alta a la mochila. Miró el reloj. A las 10:41 de la noche, tenía 19 minutos para elegir si obedecía otra vez o si abría todas las ventanas de golpe. Se colgó la mochila, guardó la tarjeta bajo la hebilla, cerró la puerta con 2 vueltas, como si eso importara ya. En el ascensor, se miró de nuevo en el espejo, hollaras nuevas, mandíbula más dura, ojos de un color que no conocía. Bajó hasta el sótano con el zumbido eléctrico mordiéndole los oídos. El sótano -2 era un laberinto de hormigón con columnas numeradas y pintura descascarillada. Los fluorescentes parpadeaban con un ritmo enfermo. El eco de sus pasos parecía de otro. El coche estaba donde debían, un sedán oscuro, Rishan lavado.
sin matrícula trasera. El llavero rojo encajó con un susurro. Abrió en el asiento del copiloto una carpeta blanca con el círculo cruzado en relieve. Dentro, un contrato impreso con el membrete de la autoridad portuaria a nombramiento como coordinador de muelle. Su nombre completo, su firma copiada. Y al final, una nota a mano en firma hoy o firma mañana. El resultado es el mismo. Javier tragó saliva, abrió la guantera, encontró un móvil encendido con el vídeo pausado en el rostro de Lucía. Pulsó el botón sin querer y el vídeo continuó unos segundos. Lucía parpadeó, giró la cabeza como probando cuánta cinta quedaba y se oyó una voz fuera de plano. Respira por la nariz. No seas tonta. La imagen se cortó en negro. Javier cerró los ojos. Cuando los abrió, un coche entraba en la rampa a toda velocidad. Se apagaron dos luces de golpe. El sótano se quedó en una penumbra fría. Se acabó el paseo, dijo una voz que conocía demasiado. Entrega la mochila y vete a casa a esperar. Mañana te llamamos para el despacho. Mura salió del coche con la desfachatez de quien sabe que todo lo que importa ya ocurrió en otra parte. No venía con hombres, no los necesitaba. Tenía una llave de más. La di la sangre. Dame a mi hija, dijo Javier, y le sorprendió su propia calma. Está bien, respondió Murrá. Respira así, te portas, duerme en su cama. Si no, en un sitio más frío. Ya sabes cómo va. Javier pensó en Sans, en la tarjeta bajo su hebilla, en TUR, y aquella no estaba en sus manos. En Isabel con la bolsa, siempre a medio hacer. Pensó en la palabra que Ortega había usado con tanta soltura, afinar. Miró a su cuñado y no vio un hombre. Vio una cuerda que había que tensar hasta que sonara. «Oh, se rompió». «Toma», dijo, y le lanzó la mochila vacía. Murá la atrapó con una sola mano. Ágil, la abrió. Comprobó con un vistazo que no había nada. Sonrió. «Así me gusta, ves cómo aprendemos». Se dio la vuelta para volver al coche. En ese gesto mínimo, Javier vio la curva de su nuca, el músculo del hombro, la llave roja asomando del bolsillo trasero como una lengua. Dio 2 pasos y, con un movimiento seco, le arrancó la llave de un tirón. Dijo Murrá, girándose tarde. Javier ya estaba en el otro coche. Pulsó el mando. El maletero se abrió con un golpe hueco. Dentro, cajas y una manta. La arrancó de un tirón. Debajo, el olor a perfume barato y cinta adhesiva. No estaba Lucía. Había un móvil con la pantalla encendida, mostrando un mapa con un punto azul que se movía en directo. «Ahora», dijo Murrá, los ojos muy abiertos, «cierras y te vas, o te saco de aquí a patadas». Javier levantó el móvil del maletero. En la esquina, el nombre del dispositivo a Lucía, IP12. El punto azul avanzaba por la circunvalación. El corazón se le fue a la boca. «¿Dónde está?», preguntó. Sin mirar a Murá, encaminó a su cama, dijo él. «Sí, Teva». Javier metió el móvil en el bolsillo interior, cerró el maletero sin ruido y caminó hacia Murá otra vez, muy despacio. «La familia primero», dijo. «Recuérdalo». A Murá le sostuvo la mirada, con una chispa que Javier conocía desde las navidades de hace 1000 años. La chispa antes de romper. «Vete ya, cuñado». En el coche, Javier arrancó con manos de hielo. Salió del sótano con la vista clavada en el punto azul del mapa. El punto tomó una salida hacia el oeste. Javier hizo lo mismo. Doblaron las mismas rotondas, como si bailaran. A las 11:18 de la noche, el punto se detuvo en un polígono secundario, a 3 kilómetros del puerto, junto a una nave sin rótulo. Javier apagó las luces 100 metros antes y dejó el coche en una calle paralela. Caminó el resto con el móvil vibrando cada 10 pasos, como un corazón de bolsillo. La nave tenía una puerta trasera encajada, oxidada. Por la rendija salía luz blanca. Javier se pegó a la pared, contuvo la respiración
y miró por el agujero de la cerradura. Vio un pasillo, una sombra cruzando, una caja abierta en el suelo y un pie con zapatilla blanca que se movía nervioso. El móvil vibró. Ann Sanz. ¿Dónde estás? Javier escribió con el pulgar tembloroso. Turía perdido. Lucía señala en polígono oeste. Nave sin nombre. Hay tiempo si entras ya. Los 3 puntitos de respuesta tardaron una eternidad. Mantente fuera. Llegamos. Javier cerró los ojos. Mantente fuera. Era lo más sensato que le habían dicho en 2 semanas. No se movió. Puso la palma en la puerta y sintió el frío del metal, el rumor húmedo por dentro, el sonido breve de una risa que no reconoció. Un motor se escuchó a lo lejos. Luego, otra sirena sin luces. El móvil vibró otra vez. ¿Han 2 minutos? Javier apretó los dientes hasta que le dolió la sien. Pensó en la mesa de la cocina y en la nota de Isabel. Pensó en el pendiente de Lucía brillando como un faro pequeño. Pensó que a veces la valentía no es entrar, sino esperar. Y en ese pensamiento, oyó el clac seco de una cerradura por dentro. La puerta se abrió unos centímetros. Una mano dejó caer al exterior algo que rebotó 2 veces en el suelo y se quedó quieto a un palmo de su bota. El aro de plata de Lucía. Javier lo recogió con 2 dedos, como si fuera cristal que corta. Dentro, grabadas por el desgaste, apenas legibles, 2 letras ANJNM. Lo había regalado él en su 15 cumpleaños. El mundo se le estrechó a ese círculo. Lucía susurró, sin voz. Detrás, muy lejos, las sirenas cambiaron de tono. Ya estaban ahí. Dentro, alguien empujó la puerta del todo. La luz lo cegó un segundo. Una silueta apareció en el marco, y antes de que la figura diera un paso, el móvil vibró con un último mensaje de Sanz. No despairs. Entra detrás de nosotros. Javier tragó saliva. Sujetó el aro en el puño. Dio medio paso adelante, lo justo para ver un mechón de pelo oscuro, recogido, y una mirada que lo buscaba desde que el mundo era mundo. Respiró, entró.